Ze poza handia, gaur egun honetan ospatzeak gaurko igandea, Pasko igandea, Artzain Onaren igandea. Es una gran alegría poder celebrar este cuarto domingo de Pascua, al Día del Buen Pastor, que es titular de nuestra catedral y nuestra parroquia, y hacerlo en un día en que vamos a ser testigos de un pequeño gesto sencillo de nuestros seminaristas que se están preparando para ser buenos pastores, en eso que llamamos los ministerios que se realizan antes de la ordenación, el acolitado en caso de Borja, y el lectorado de Miquel y Enrique, Iñaki y Enrique Barcato. Hemos recitado en el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Qué alegría a los creyentes tener a un pastor como este, como Jesús, que nos ayuda a caminar en la vida como esos discípulos de Maús que durante este tiempo de Pascua también hemos recordado, que se hace el encontradizo con nosotros, que camina a nuestro lado. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, Señor, porque tú vas conmigo. Esa es la alegría del creyente, saber que Jesús camina con nosotros, nuestro buen pastor camina con nosotros. Nuestra vida está en sus manos, en las mejores manos posibles. Y por eso nada tememos y podemos campear las tormentas de la vida, a veces las dificultades, guiados de su mano, sabiéndonos sostenidos por Él. Esto es lo que hoy básicamente celebramos en este domingo, la alegría de saber que el Señor es nuestro pastor y que caminamos con Él, o mejor dicho, Él camina con nosotros. Y ya que el buen pastor es nuestro modelo también como sacerdotes, como ministros ordenados, y lo ha de ser también como modelo para estos jóvenes seminaristas que se preparan para, no dentro de mucho tiempo, acceder también al ministerio. Me gustaría hablar sobre precisamente lo que creo que tiene que ser hoy un sacerdote, un obispo o un seminarista que se prepara para ser sacerdote, al hilo del Evangelio que hemos escuchado. Hemos escuchado que las ovejas, decía algo así, la lectura exactamente, cuando oyen una voz extraña no la siguen, solo siguen la voz que conocen, la voz del pastor. Un ministerio sacerdotal, episcopal, no puede ser sino un ministerio, sobre todo y fundamentalmente, de proximidad. De esto nos habla hoy el Evangelio, de que el buen pastor tiene que ser próximo a sus ovejas, para que las ovejas reconozcan su voz y le sigan. Y luego entran por la puerta y salen, entran y salen. Pero lo importante es la proximidad. El Papa Francisco lo dijo con una expresión así lúcida, ¿verdad? Tipo argentino. No sé si saben ustedes que los argentinos suelen ganar todos los concursos de publicidad, porque suelen decir en una pequeña frase, pues recogen la idea que quieren transmitir. Bueno, pues el Papa Francisco,
que es argentino y además de Buenos Aires, que dicen que es como algo así como ser de Bilbao, pues tiene esa virtud o esa virtualidad de decir cosas muy importantes en una frase o en una imagen que capta perfectamente lo que significa. ¿Os acordáis, no? Fue una frase que dio mucho que hablar, ¿no? Dice que él quería que los pastores tuvieran olor a oveja. Proximidad. Porque las ovejas que oyen una voz extraña no le siguen, solo siguen la voz del pastor al que conocen. Y hablando de proximidades, el Papa Francisco también, hablando a los sacerdotes en una ocasión, les dijo, y os lo voy a repetir básicamente, cómo el sacerdote o el ministro ordenado, el obispo, tiene que tener, decía él, 4 proximidades, 4 cercanías. Yo voy a añadir una quinta. La primera, por supuesto, cercanía con Dios. No se puede entender el ministerio ni de un obispo, ni de un sacerdote, ni de un seminarista, si no vive cerca de Dios. Y a Dios le encontramos en muchas partes, pero fundamentalmente cuando nos dedicamos a la oración, a escuchar su palabra con profundidad, dedicándole tiempo al Señor todos los días. Un tiempo sereno, un tiempo fecundo, cercanía con Dios. La segunda cercanía de la que hablaba el Papa a sus sacerdotes, decía que tienen que tener cercanía con la Iglesia, con su obispo. La cercanía que da el saberse miembros de un mismo presbiterio en torno al obispo, en torno a la figura del pastor de la iglesia local y también en torno a la figura del pastor de la Iglesia universal. Cercanía a la Iglesia, cercanía al Papa, cercanía al obispo, a su magisterio, cercanía fraterna, cercanía también, podemos decir así, también de amistad. El obispo quiere ser, así nos lo dicen también los documentos de la Iglesia, quiere ser para los sacerdotes y para todo el pueblo de Dios un padre, un hermano y un amigo. Cercanía con Dios, cercanía con la Iglesia y el pastor universal y el pastor local. La tercera cercanía, cercanía entre vosotros sacerdotes. Formáis parte de un único presbiterio, sois hermanos por el sacramento del orden que habéis recibido. Y así, como hermanos, debéis vivir y que se note que lo sois. El pueblo de Dios tiene un olfato especial para darse cuenta de cuando los sacerdotes se aman, se quieren, se ayudan. Y eso fortalece la vida del pueblo y fortalece la vida de la Iglesia. Cuando eso no sucede, todo lo demás se derrumba. Si los pastores andan tirándose piedras entre ellos, dejan de tirarle las piedras al lobo y dejan de protegerse y dejan de proteger a su pueblo. Cuarta cercanía, la cercanía de la que hemos hablado antes, ¿verdad? El olor a oveja, la cercanía con el pueblo de Dios, formado por múltiples carismas y ministerios, familias, laicos, hombres y mujeres casados, solteros, jóvenes, niños, cercanía y sintonía. Ayer lo decíamos también en un encuentro de catequistas. Un padre de la Iglesia, Ireneo de León,
Decía que lo que no se asume no se redime. Es decir, traduciéndolo más sencillo, lo que no se ama no se salva. Si no quiero a la gente con la que estoy, no les voy a ayudar nunca. Tengo que amar a mi pueblo. Y la quinta cercanía, esta ya la añado yo. Por decirlo así, dentro del pueblo es una sensibilidad que creo que hoy es más necesaria que nunca, porque me parece que es el mejor evangelio que podemos predicar con nuestra vida, no solo con nuestras palabras. Podemos caer los curas, los obispos, en la tentación de creer que con nuestra palabra las cosas se hacen. Y tenemos que caminar más bien por la vía del testimonio. Nuestra vida tiene que hablar más que nuestras palabras. O si queremos que nuestra vida sostenga lo que dicen nuestras palabras. Por eso esta quinta cercanía de la que os voy a hablar hoy me parece que es el mejor camino. Lo decía San Pablo, hay todavía un camino que es mayor, que es el de la caridad. Podríamos decir así, cercanía con los pobres. Forman parte del pueblo de Dios, son también nuestras ovejas, por decirlo así. Y además, pues, frecuentar a los pobres se convierte en un evangelio que no necesita palabras. Entendamos pobres de muchas maneras. Ciertamente los hay pobres claramente, ¿verdad? Los que no tienen los recursos necesarios para vivir. Esos tienen que ser objeto de nuestra atención siempre. Pero hay otras pobrezas. Pobrezas, podemos decir así, existenciales. Personas que viven en soledad. Personas que están enfermas, no tienen la salud suficiente, aunque tengan recursos. Personas que están solas por muchas razones, no solo por razones de edad, sino porque otros las marginan, les descartan. Pobrezas de aquellos que no conocen a Dios, esa es otra pobreza. Pues cercanía también con los pobres. Esas 5 cercanías se me ocurre hoy recordaros que son el núcleo de lo que tiene que ser la vida de un ministro ordenado, de un obispo, de un sacerdote o de un seminarista que se prepara para serlo. Estar cerca de Dios, de la Iglesia, cerca de los demás sacerdotes, cerca del pueblo y cerca especialmente de los más pobres. Así seremos buenos pastores y nuestra voz no le resultará extraña a nadie, sino que será una voz querida, conocida, y nos harán caso y serán felices con nosotros cuando les demos una palabra, les inspiremos y hagamos por los demás pues lo que tenemos que hacer como ministros. Está bien que celebremos la Eucaristía, está bien que celebremos los ritos con solemnidad, con belleza, pero lo importante es la proximidad. Proximidad al altar también, Pues bien, vamos a pedir hoy al Señor, todos, que nos ayude a los que somos curas, obispos, seminaristas, a ser buenos pastores, pero también vamos a pedir por el pueblo de Dios para que nunca deje de tener a este buen pastor que es Jesús en el centro de su vida, ¿no? Que podamos decir como el salmista, que aunque caminemos por momentos difíciles, no tenemos ningún miedo porque sabemos que Él camina con nosotros. Pidámosle al Señor la capacidad para vivir esto existencialmente y decirle todos los días al Señor: tú eres mi pastor, contigo nada me falta.
Solo Dios basta, decía Santa Teresa. Pues que así sea también en nuestra vida. Nos ponemos de pie